Dios Ya, afirma que la luna de sangre va. Dios bendiga. Es lento aquí en la zona. Muy buenos días. Les saludamos desde el kilómetro cero de la zona sur de Santiago, ¿cierto? Acá en la comuna de San Ramón. Desde Radio Tu Encuentro, señal distintiva, ¿cierto? 105.9 FM para la comuna de La Granja, 107.1 FM para la comuna de San Ramón. Y en las redes sociales, ¿cierto? Y en internet a través del www.encuentrofm.cl. Desde los micrófonos les saluda su pastor y amigo Mario Patricio Castro, deseándoles desde ya que este programa sea de bendición, de edificación, ¿ya? Y de crecimiento, primordialmente eso, y que usted pueda conocer al Dios vivo. A mi izquierda se encuentra el presidente de nuestra iglesia, ¿cierto? El pastor Andrés Aravena Campos, y también director del programa radial La Obra de la Gracia. Buenos días, pastor, Dios le bendiga. También buenos días a nuestro radiocontrolador, el hermano Alfredo, ¿cierto? Que gentilmente está ahí todos los fines de semana al pie, no del cañón, del computador y de la señal del transmisor. Dios le bendiga, pastor, perdón. Sí, buenos días. Saludando también a todos los oyentes de la Radio Tu Encuentro, acá en la comuna de La Granja, San Ramón y los lugares donde se esté escuchando a través de la internet. Somos el programa La Obra de Gracia y estamos todos los domingos, como es nuestra costumbre, desde las 9 hasta las 11 de la mañana, predicando la sana doctrina del Evangelio de Cristo. Como misión, como iglesia, hemos propuesto en nuestro objetivo inicial, ya hace como 2 meses, empezar una serie de enseñanzas bíblicas que tienen relación con que usted siendo cristiano y usted no siendo cristiano conozca al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, con una base totalmente bíblica, y para eso hemos estado enseñando los atributos de Dios. Ya van bastantes atributos de Dios. Hoy vamos a presentar 2 de ellos, todos importantes, ninguno menos importante que el otro, todo importante. Por mi parte, yo voy a presentar la paciencia de Dios y Pastor Mario la bondad de Dios. Así que los invitamos a que te quedes en la sintonía y puedas tomar apunte, busca tu Biblia, prepárate un cafecito allí donde estés y siéntate a escuchar palabra de Dios esta mañana, Pastor. Bueno, muy contento de estar un día más, ¿cierto? Que podemos abrir nuestros ojos, podemos contemplar la hermosura de la santidad del Señor, podemos contemplar a nuestra familia, ¿cierto? A aquellos que nos aman y que nos cuidan, ¿cierto? Por eso, sin lugar a dudas, a todos los hermanos y amigos que están en sintonía, quiero comentarles que quiero saludar muy en especial a los siervos del Señor que van a escuchar este programa. Quiero saludar a nuestro pastor Tibor Mesaros, allá en la comuna de Pavas o cantón de Pavas, en San José, Costa Rica. A la hermana Alba Soria Escobar, que seguramente estará en sintonía del programa. A la hermana Miré Coto, ¿cierto? Que siempre está pendiente de nuestro programa. Al hermano Víctor Aranea, acá en Chile. Al pastor Roy Albán, que viene llegando de una gira misionera de Guatemala, ¿cierto? Donde inclusive por predicar el Evangelio en algún lugar lo amenazaron de muerte, lo echaron, etcétera, etcétera. Al hermano y amigo Fabián Gómez, a Chiquiaz, que está allá en Ecuador, ¿cierto? A la hermana Gabriela Sotomayor, que nos escucha día a día, y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan a través del internet y que nos están viendo, vaya un saludo fraternal para ellos desde Santiago de Chile. Y pastor, contarle también una novedad: nos están escuchando en Corea del Sur, nos están escuchando en Paraguay, nos están escuchando en Brasil, en Guatemala, en México, ¿cierto? En Estados Unidos, en Canadá.
en Francia, mi amigo Carlos Suárez, allá en la ciudad de París. Nos están escuchando nuestros familiares, ¿cierto? Allá en Austria. Y también nos están escuchando en Alemania, pastor. Mi familia alemana nos está escuchando allá en la ciudad de Colonia, con un traductor, ¿cierto? Tienen un traductor ahí que habla, como decíamos nosotros, medio champurreado. Pero bueno, vamos a dar inicio al tema de hoy, a lo que nos convoca, ¿cierto? Podríamos estar saludando todo el programa, pero no es la idea, ¿cierto? La idea es que el pueblo de Dios sea edificado, ¿cierto? Y el primer tema que vamos a ver en esta serie de programas es la bondad de Dios. ¿Qué significa la bondad de Dios? Sin lugar a dudas, la bondad de Dios es uno de los atributos de Dios, así como una descripción de su esencia misma. Dios por naturaleza, escúcheme bien, es intrínsecamente bueno. El Salmo 34:8 nos dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Él es fundamental de la bondad, ¿cierto? Y más que fundamental, es el fundamento mismo de dicho atributo. Y también Él es bueno, ¿cierto? Él no lo recibió, escúcheme bien, de ninguna otra fuente. Las personas pueden tener rasgos buenos o hacer buenas obras, pero la Biblia dice que no se halló a ninguno justo, a ninguno bueno, ¿cierto? Pero la bondad no está en nuestro carácter, Pastor Andrés. Nuestra bondad, ¿de dónde viene? Viene de Dios. ¿Qué es lo que hace la bondad de Dios? Es evidente en toda su creación y en todas sus obras. Como lo dice el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 31, dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto va a causar a lo mejor un poco de polémica al decirlo así abiertamente. Nosotros no somos merecedores de su bondad, ni podemos ganarla. Está disponible para nosotros sin importar nuestra condición social. Sí, escúcheme bien. Oye, algunos enseñan por ahí que es solamente para los pobres, otros solamente para los que pueden pactar, otros solamente para los que tienen recursos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y se habla generalmente de discursos, ¿ya?, y felonías que son totalmente antibíblicas. Propuestas que son totalmente contrarias a lo que la Biblia nos enseña. Y bueno, al entender que a Dios no le importa nuestra condición social en la vida, y aunque nosotros no seamos dignos de ella, Mateo 5:45 nos dice que Él hace salir su sol, porque es de Él, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Y también leemos ahí en el Salmo 145, versículo 9, que bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La bondad de Dios es individual. La letra de un antiguo coro dice: Dios es tan bueno conmigo, y todos podemos cantar esta canción porque Él es bueno con cada uno de nosotros individualmente, de manera que satisfacen aún nuestras necesidades individuales. Su bondad nos provee de estos beneficios, es decir, nos proporciona el modelo perfecto del concepto, el modelo perfecto de la bondad. Conociendo a Dios y aprendiendo acerca de su bondad, podemos llegar a conocer la bondad verdadera y esforzarnos para hacer cosas buenas. Pero aún así, aunque nosotros nos esforcemos, ante Dios es lo único que verá siempre es la sangre de su Hijo Jesucristo en nosotros. Debemos orar como lo hizo el salmista: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. ¿Eso dónde está? En el Salmo 119, versículo 68. Podemos ver a Dios como el modelo perfecto a imitar para enseñarnos acerca de la bondad y de cómo hacer cosas buenas. Aunque la Biblia dice que del corazón del hombre manan los buenos y los malos pensamientos. Pero también dice la Biblia que el corazón es de continuo al mal. O sea, nosotros pensamos más maldades que cosas buenas. Y ahí es donde somos confrontados por Dios. Nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, ¿cierto? Nuestra naturaleza es pecaminosa, pero hemos sido declarados justos una vez y para siempre por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo se llama ese que nos amó?
Jesucristo. Él nos asegura que el propósito que Él tiene para con nosotros es bueno. Así como los padres desean cosas buenas para sus hijos, nuestro Padre Celestial solo desea lo bueno para nosotros, como aparece en el libro de Santiago en el capítulo 1, versículo 17, y se lee de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Sin embargo, debemos recordar que las cosas buenas no siempre pueden presentarse como experiencias felices. A veces el bien puede venir disfrazado de adversidad o dificultad, pero Dios puede utilizar las dificultades para el bien, como aprendemos en Romanos 8:28, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto nos da seguridad y ánimo. Podemos depender de la bondad inmutable de Dios. El Salmo 52 en el versículo 1 dice: la misericordia de Dios es continua. Dios siempre será bueno, su carácter no cambia. Continuará siendo el creador de todas las cosas buenas y nosotros podemos estar seguros de que Él nos proporciona cosas buenas según su plan perfecto. Esta bondad que viene de Él nos acerca a Él. El propósito de dicha bondad es acercarnos precisamente a nuestro Dios. Esto fue manifestado en su mayor expresión cuando Dios sacrificó a su Hijo Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo para nuestra salvación. Por su bondad se nos ha dado la oportunidad de escuchar su palabra y aceptar la vida eterna al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero yo quiero detenerme en este punto, ¿cierto? Porque se nos ha enseñado históricamente que nosotros aceptamos al Señor, ¿ya? Y yo quise manifestar este punto de la cercanía, de la comunión que debemos de tener con Dios, de que no pasa precisamente porque yo en una campaña evangelística a lo mejor estaba borracho, drogado, ¿cierto? O venía saliendo de cualquier lugar libidinoso, o simplemente estaba dando rienda suelta a mis pasiones, ¿cierto? Humanas, y me crucé con una cruzada evangelista, con una campaña evangelística, y justo el predicador de turno dijo: ¿quién acepta al Señor? Y yo levanté la mano. No es así. La Biblia dice claramente: hijitos, vosotros no me elegisteis a mí, yo os elegí a vosotros. Por lo tanto, manifestar, digamos, que yo acepté al Señor es una herejía, ¿ya? Y toda herejía tiene sanción. La bondad de Dios, ¿cierto?, es el corazón de nuestra fe cristiana. Es debido a su deseo de hacernos bien que Dios nos proporcionó la salvación, ¿cierto? Una vez que reconocimos nuestro pecado, de que nos arrepentimos, Él nos salvó y nos dio vida eterna. Todo lo que Dios hace es para nuestro bien. Podemos ver pruebas de la bondad de Dios por todas las partes, en las provisiones, y justamente veníamos conversando eso con el pastor Andrés, ¿cierto? Como Dios igual, a pesar de que Él ha estado delicado de salud, ¿cierto? A pesar de que a lo mejor la economía para toda la humanidad no está bien, primordialmente por la corrupción política que se está viviendo no solamente en nuestra nación, sino que a lo largo y ancho del planeta. Dios igual para sus hijos tiene la provisión diaria. Basta vivir el día a día, ¿cierto? Porque el día de mañana no nos pertenece. Podemos ver las pruebas de esta bondad, ¿cierto? Desde las cosechas que proporcionan nuestro alimento hasta el aire mismo que respiramos. Ver a nuestros hijos, ver a los seres que queremos. ¿Podemos poseer bondad en nosotros? Eso es difícil, ¿cierto? Porque la bondad viene de Él. E incluso nosotros podemos hacer el bien, pero la bondad verdadera viene de aquel que es perfectamente bueno y que desea cosas buenas para todas las personas. Nuestra meta debe ser mostrarle la bondad de Dios a otros todos los días. ¿Cómo la podemos mostrar? Solamente predicando el Evangelio. Solamente haciendo eso. Ahora, yo quiero tomar como texto base el libro de Miqueas en el capítulo 6, versículo 8, ¿cierto? Porque aquí también nos confronta a nosotros los pastores, ¿cierto? Los que decimos ser siervos. Porque escúcheme bien, en la iglesia, y se lo voy a seguir repitiendo
hasta cuando me muera, hasta cuando Dios me lleve del escenario terrestre, ¿cierto? De que en la iglesia no hay líderes. Sí, no hay líderes. Hay 5 ministerios, de los cuales funcionan 3. Porque el último profeta se llamó Juan el Bautista. Y así lo dice la Biblia. Por lo tanto, cuando algún pseudo predicador, chanta, sinvergüenza, mentiroso, se presenta como el profeta y el ungido y el apóstol, déjeme decirle que le están mintiendo. Pero bien, no vamos a entrar en eso y vamos a explicar que el libro de Miqueas en el capítulo 6, versículo 8 dice: ¿y qué es lo que Jehová está pidiendo de vuelta de ti, sino ejercer justicia y amar la bondad y ser modesto al andar con tu Dios? Primero, ¿por qué debemos sorprendernos que Jehová espere que sus siervos sean bondadosos? ¿Qué preguntas respecto a la bondad merece la pena examinar? Jehová, escúcheme bien, es un Dios de bondad, como lo señala el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 4, y también en dicho libro, en el capítulo 11, versículo 22. La primera pareja, Adán y Eva, deberían haber agradecido este hecho. En el jardín del Edén se hallaban rodeados de creaciones que eran visibles, que evidenciaban la bondad de Dios hacia los seres humanos, pues estaban creados de tal forma que pudieran disfrutar de ellas. Y Él sigue siendo bondadoso con todo, incluso con las personas ingratas y malvadas. Dado que estamos hechos a la imagen de Dios, debemos tener la capacidad de reflejar sus cualidades, como nos señala el libro de Génesis en el capítulo 1, versículo 26. Nos sorprende, por tanto, que Jehová espere que seamos bondadosos, como señala el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Los siervos de Dios deben amar la bondad y no hacer mercadería de los prosélitos, no hacer mercadería de sus feligreses, no hacer mercadería, ¿cierto?, con palabras fingidas y huecas filosofías y huecas sutilezas, ¿cierto?, que no tienen ningún fundamento. Pero ¿qué es la bondad? ¿Cómo se relaciona con otras cualidades piadosas? Dado que los seres humanos podemos manifestarla, ¿por qué es el mundo un lugar tan cruel y despiadado? ¿Por qué debemos los cristianos esforzarnos por ser bondadosos? Y aquí quiero entender que ¿cómo podemos nosotros como humanos definir la bondad? La bondad brota de un vivo interés por el bienestar ajeno y se evidencia en actos serviciales y palabras amables. La persona bondadosa hace el bien a su prójimo y evita todo lo que pudiera perjudicarlo. Es amigable, compasivo, generoso y considerado por los demás. El apóstol Pablo dio esta exhortación a los cristianos: vístanse de los tiernos cariños de la compasión, la bondad, la humildad mental, la apacibilidad y la gran paciencia, como aparece en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Por tanto, la bondad forma parte del atuendo, escúcheme bien, de un cristiano verdadero. O sea, un cristiano verdadero que no tiene bondad, alguien que se mote o que se deje llamar cristiano, tiene que evidenciar eso, tiene que ser un fruto de su vida. ¿De qué manera ha tomado Jehová la iniciativa de mostrar su bondad a la humanidad? El Señor Dios ha tomado la iniciativa de mostrar esta bondad, como dijo Pablo, cuando se manifestó la bondad y el amor para con el hombre de parte de nuestro Salvador. Dios, Él nos salvó mediante, ¿cierto?, el baño que nos trajo a la vida y mediante hacernos nuevos por el Espíritu Santo. O sea, limpiarnos, como aparece en el libro de Tito, en el capítulo 3, versículos 4 y 5. Dios nos limpia o nos baña a los cristianos, ¿cierto?, que realmente somos ungidos con la sangre de Jesús, aplicándole los beneficios del sacrificio redentor, ¿cierto?, de Él mismo, de su esencia, de su naturaleza, perdón. Él nos hace nuevos mediante el Espíritu Santo, con los que nos convierte desde ese minuto en que somos aceptos delante de Dios, en que hemos sido salvados, como una nueva criatura. Y dice también que en ese minuto nos transforma en sus hijos, engendrados por el Espíritu, como aparece en 2 de Corintios en el capítulo 5, versículo 17. Además, la bondad y el amor de Dios se extienden a una gran muchedumbre o multitud de personas que han lavado sus ropas largas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero, como lo dice el libro de Apocalipsis, también denominado el libro de la Revelación,
en el capítulo 7, versículo 9 al 14, y también en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Por qué deben ser los bondadosos quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios? La bondad, escúcheme bien, y yo lo planteé recién en mi intervención, es parte del fruto del Espíritu Santo, y no, como dicen los testigos de Jehová, de la fuerza activa de Dios, ¿cierto? Pablo escribió: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, apacibilidad, autodominio, como dice en la versión Reina Valera. Contra tales cosas no hay ley, como lo señala el libro de Gálatas en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Por lo tanto, ¿no deberían ser bondadosos quienes se dejan guiar por el Espíritu de Dios? La bondad verdadera no es debilidad. ¿Qué clase de bondad es debilidad y por qué? Hay quienes piensan que la bondad, Pastor Andrés, es debilidad, que tenemos que ser duros, incluso ásperos a veces. Y yo muchas veces he sido así. He sido, y debo reconocerlo, ¿ya? Para que los demás nos vean fuertes. Sin embargo, lo cierto es que lo que se requiere, en vez de fortaleza, es mostrar la bondad que es verdadera y evitar la falsa. Por lo tanto, esa fortaleza que nosotros decimos tener es solamente un fruto de la carne. Una coraza. ¿Cierto? Una coraza. Dado que la bondad forma parte del fruto del Espíritu, no puede ser una actitud débil o permisiva con la conducta impropia. Por otro lado, la bondad equivocada es una debilidad que lleva a tolerar la maldad. ¿Cierto? Ojo con eso. ¿Cómo fue negligente Elí? ¿Por qué deben guardarse los ancianos de mostrar una bondad equivocada? Y cuando habla de ancianos, habla, escúcheme bien, de los presbíteros, de los pastores, de los evangelistas y de los maestros, los que forman el presbiterio de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Elí, el sumo sacerdote de Israel. Él fue muy negligente en cuanto a disciplinar a sus hijos Ofni y Fines, ¿cierto? Los cuales oficiaban en el tabernáculo en calidad de sacerdote. Esto no estando satisfecho con la porción, ¿cierto?, que tomaban de los sacrificios y bueno, y que la ley de Dios prescribía para ellos, hacían que un ayudante exigiera carne cruda al oferente, es decir, le pedían a la gente afuera, además del sacrificio, otra porción. Se están pareciendo algunos pastores centroamericanos, ¿cierto? No, y también chilenos, sé que también hay, ¿cierto? Y algunos que están en Costa Rica, que se hacen llamar apóstoles. ¿Se están pareciendo o no? ¿Y que nacieron en Chile? Y nacieron en Chile y estudiaron psicología para poder manejar masas. Oh, perdón, se me salió. No quería decirlo. No, sí quería decirlo de verdad. Pero nosotros no somos mejores que ellos. Dios nos ha mirado con bondad y ellos también los mira con bondad y los mira con misericordia. Arrepiéntense. Sí, que se arrepientan. Como yo explicaba recién, esto hacían que un ayudante, ¿cierto?, un siervo afuera, le exigieran a la gente carne cruda antes de que la grasa de la ofrenda se hiciera humear sobre el altar. Además, mantenían relaciones sexuales e inmorales con mujeres que servían a la entrada del tabernáculo. Sin embargo, en vez de destituirlos de su puesto, Elí se limitó a reprenderlo y decirle: ya sabes que no hagas esto. Ve que no es correcto. Entonces, Primera de Samuel, en el capítulo 2, versículo 12 al 29, con razón la palabra de Dios, la palabra de Jehová, se había hecho rara y escasa en esos días. En Primera de Samuel, en el capítulo 3, versículo 1, dice que los ancianos, es decir, los cristianos también, deben de tener cuidado de no ser permisivos y mostrar una bondad equivocada a los pecadores que podrían poner en peligro la espiritualidad de la congregación y también la salvación de estos mismos. O sea, ¿se da cuenta usted que es peligroso mezclar cosas? Es como mezclar, digamos, la palabra de Dios con racionalismo y filosofía socrática, por ejemplo, ¿cierto? La verdadera bondad no es ciega a las palabras y acciones que violan las normas divinas. ¿Cómo manifestó la verdadera bondad? Nuestro modelo, ¿quién es? Jesucristo. Él nunca mostró una bondad equivocada. Él era la esencia misma de la bondad verdadera. Por ejemplo, sintió tierno cariño por las personas
al verlas desoladas y maltratadas como ovejas sin pastor. La gente de buen corazón se sentía en libertad de acercarse a Él y hasta de llevarle a sus hijos pequeños. Pensemos en la bondad y compasión que Jesús mostró, ¿cierto?, cuando tomó a los niños en los brazos y empezó a bendecirlos, como lo dice el libro de Mateo en el capítulo 9, versículo 36, y también en el libro de Marcos, en el capítulo 10, versículo 13 al 16. Aunque era bondadoso, defendió con firmeza lo que era recto a los ojos del Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial. Jamás fue permisivo con la maldad, sino que con las fuerzas de Dios le infundía denuncia a la hipocresía de los guías religiosos, como leemos en Mateo 23, capítulo 13, capítulo 23, del versículo 13 al 26. Varias veces exclamó: ¡ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas! La bondad y otras cualidades piadosas. ¿Cómo se relaciona la bondad con la gran paciencia, con la benignidad? La bondad se relaciona con otras cualidades que produce el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Concretamente se enumera después de la gran paciencia y la benignidad. Sin duda, el que cultiva la bondad lo demuestra teniendo gran paciencia, cosa que yo carezco. Yo no tengo paciencia, pero Dios me ha tenido mucha paciencia a mí, ¿cierto? Sin duda, el que cultiva la bondad lo demuestra teniendo gran paciencia, incluso con quienes no son amables. Cuesta mucho, ¿cierto? Usted me tiene paciencia, ¿ya? A usted le tiene paciencia la pastora Carmencita. Mucha. Demasiada. Mucha. La bondad también guarda relación con la benignidad, pues a menudo se evidencia en actos útiles a favor de otros, lo que se denomina obras. Pero dice la Biblia que el Evangelio y la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Algunas veces la palabra griega que la Biblia usa para bondad también puede traducirse en algunos casos en benignidad. La manifestación de esta cualidad entre los primeros cristianos asombraba a los paganos, es decir, se marcaba una diferencia. Hoy día la cosa se revertió, porque en los paganos, ¿cierto?, en los impíos, muchas veces vemos más piedad y bondad que en la propia gente que está dentro de la iglesia y que, ojo, me hago responsable de estas palabras, dice ser cristiano. Perdón, pastor, Sí. El legalismo un poco se suma y activa el legalismo fervientemente a lo que es matar la bondad que debiera haber dentro de la iglesia y lo que es lamentable a veces dentro de los pastores para con sus ovejas. No hay bondad, es decir, hay apaleo prácticamente, hay legalismo, hay acusación, hay picadillo de carne, digamos, como es así. Verdaderamente la bondad está lejos de esos siervos de Dios. A mí me da mucha pena cuando la gente dice voy a la iglesia para que solamente me apaleen. Cuando uno en la iglesia debería de dar alimento fresco, un pasto fresco, ¿cierto? Mostrar la bondad de Jesucristo, ¿cierto? Amor, particularmente amor. Entonces, ¿nos podrán decir a nosotros, que ustedes predican por amor? No, nosotros no predicamos por amor. Predicamos la ira de Dios la semana pasada. Claro, no, pero nosotros predicamos el Evangelio completo, La justicia. que nos falta y que de una u otra forma también hemos estado estudiando, ¿cierto? Para poder manifestar la gloria del Señor, ¿cierto? Y la palabra de Dios ante los oyentes de Radio Tu Encuentro y también entre los hermanos que a lo mejor pueden estar equivocados, a lo mejor que le hayan enseñado mal. Y si les están enseñando mal y los están apoleando, sálganse de ahí de verdad. Si le están predicando cualquier cosa que no es el Evangelio exacto, váyanse y nos hacemos responsables de estas palabras. Porque aún hay pueblos del Señor, aún hay iglesias sanas, hay iglesias que realmente buscan la santidad y van camino al cielo, no van directamente al infierno. Y esto, pastor, la verdad de las cosas que lo que estamos diciendo es una verdad latente es en estos tiempos, y esto ha hecho que la iglesia toda caiga en crisis. Es decir, la gente no quiere ir a la iglesia, la gente quiere escuchar, sí, hay hambre de Dios, pero la iglesia está lejos de sus propósitos y llegar allá a edificarse, porque la verdad de las cosas es que no hay edificación, no hay sermones doctrinales, no hay evangelismo, no hay manifestación de los frutos del Espíritu Santo. Entonces se hacen llamar representantes de Cristo, pero te digo, están muy lejos de tener las características o las bondades o los atributos que Cristo tenía
manifestado en la proporción correspondiente a nosotros, pero no vemos muchas veces de ninguna manera, ni en un 1% lo que era Cristo manifestado en los pastores. Claro, yo veo con tristeza, ¿cierto?, que esta bondad que está vinculada directamente al amor de Jesucristo no se manifiesta hoy día en como ellos lo llaman, aunque esto no es real, el liderazgo, ¿cierto? Yo diría el presbiterio, porque eso es lo correcto, esa es la manera correcta, el presbiterio. ¿Existe vínculo entre la bondad y el amor, Pastor Andrés? Tiene que existir, ¿cierto? Pero usted recién planteaba un punto que a mí me hace reflexionar. Ellos se dicen embajadores de Cristo, siervos del Señor, etcétera, etcétera, pero yo digo son siervos de la iglesia, o sea, son siervos de su congregación. Y más que siervos de su congregación, son señores de su congregación, porque se enseñorean, ¿ya?, en un rol que Dios no les dio. ¿Por qué digo esto? Yo veía con pena en mis visitas a otros países, y Chile no es ajeno a esto, donde los pastores, de una u otra forma, ya no se les conoce por el fruto, se les conoce por el carro, se les conoce por el vehículo que tienen, ¿cierto? En esa misma lógica, usted, Pastor Andrés, y yo seríamos ovejeros porque no nos alcanzaría para pastores, ¿cierto? De acuerdo a la lógica que ellos plantean, porque ellos cuantifican, así como cuando David censó al pueblo de Israel, ellos también censan, ¿cierto?, la cantidad de hermanos que tienen, la cantidad de membresía que tienen en sus iglesias, ¿cierto? Y da mucha pena entender que están muy, muy apartados de lo que es la doctrina básica de la iglesia. Sí, están preocupados simplemente de llenarse los bolsillos, de hacer mercadería de la gente porque les interesa más su dinero. Servirse más que servir. Claro, por eso se han transformado en señores de la iglesia y dejaron a Dios afuera, y Dios, el Espíritu Santo, está con pena, con mucho respeto, porque nuestro Dios es respetuoso, ¿cierto? La Biblia dice que Dios es tardo para la ira, pero es grande en misericordia, y espera afuera ya de la iglesia porque lo han echado, porque de repente se han dejado manifestar fuego extraño, ¿cierto? Cosas que nunca estuvieron en el corazón de Dios. Para continuar con el tema, yo recién aplicaba el siguiente criterio: ¿la bondad está vinculada al amor? Por supuesto. Jesús dijo a todos sus seguidores, ¿cierto?, y a nosotros mismos: en esto se conocerán que ustedes son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. La versión más actual dice: si tienen amor entre sí, como lo dice el libro de Juan en el capítulo 13, versículo 35. Y al describir este amor, el apóstol Pablo afirmó: el amor es sufrido y bondadoso. Primera de Corintios 13, versículo 4. La bondad también se une al amor. Es la expresión bondad amorosa que aparece con frecuencia en la Escritura y que se refiere a una bondad que surge del amor leal. Aquí nos vamos a detener un poquito, Pastor Andrés, y quiero que me ayude usted en esto. La lealtad. ¿Existe lealtad dentro de los siervos de Dios? ¿Existe lealtad dentro del matrimonio de los siervos de Dios? ¿Existe lealtad dentro del presbiterio de la iglesia? ¿Existe lealtad del presbiterio de la iglesia hacia el hermano común y corriente, hacia esa oveja perni quebrada que llega? La verdad las cosas es que la lealtad la vemos lejos ya socialmente, partiendo lealtad en el sentido de que no hay confianza en nadie ni en nada. Voy a apuntar directamente hacia los gobernantes, hacia los parlamentarios que elegimos. Confiamos en ellos que sean nuestros representantes, y la lealtad por fines económicos y propios la pierden totalmente. No hay lealtad entre padre e hijo, no hay lealtad en lo que es más delicado dentro de, y aquí voy a poner la figura del pastor nuevamente, con sus ovejas. No hay lealtad. ¿En qué sentido? Hay amistad, que no es lo mismo. Hay confabulación. Claro, y eso va socavando los cimientos de la iglesia. Eso no es lealtad. Claro. De repente vemos políticos de este lado con los de este confabulándose, entonces comiendo juntos, tramando cosas,
para hacer proyectos de ley que después los favorecen a ellos. Hay lealtad, la lealtad es un signo que se inicia en un cristiano en la relación con Cristo, con su palabra, con su evangelio. Si nosotros somos leales con Él, con su palabra, con su enseñanza, con la dirección del Espíritu Santo, creo que todo por naturaleza se envuelve en un ambiente de lealtad. Pero hoy día está totalmente roto porque los valores que hoy día se predican y se enseñan están lejos de calificar dentro de una buena lealtad. Es decir, en vez de haber una transversalidad, hoy día hay una división, hay una cima entre lo real y lo que nos conviene, ¿cierto? Por tanto, digamos abiertamente, la bondad, ¿cierto?, de acuerdo al sustantivo hebreo, que se vierte como bondad amorosa, significa más que el tierno cariño, es una bondad que se adhiere amorosamente a un objeto hasta que su propósito con relación a él sea realizado. La bondad amorosa o el amor leal de Dios, del Señor Jehová, se refleja de diversas formas. Por ejemplo, se observa en sus actos de liberación y de protección, como lo vemos en el Salmo 6, capítulo 4, en el Salmo 40, versículo 11, y en el Salmo 143, versículo 12. ¿Qué garantía nos proporciona la bondad amorosa de Dios? La bondad amorosa de Dios atrae a las personas hacia Él, como nos señala el libro de Jeremías en el capítulo 31, versículo 3. Cuando los siervos fieles de Dios necesitan liberación o ayuda, saben que su bondad amorosa realmente es leal, amor leal, no les fallará. Por tanto, pueden orar con fe, como el salmista cantó: en cuanto a mí, en tu bondad amorosa he confiado, esté gozoso mi corazón en tu salvación. Como lo dice el Salmo 13, versículo 5. Puesto que el amor de Dios es leal, sus siervos pueden cifrar completamente la confianza en Él. Tenemos la garantía, sí, abiertamente, de que Jehová nunca desamparará a su pueblo, ni dejará a su propia herencia. ¿Quiénes son la herencia? Nosotros, ¿cierto? Como lo dice el Salmo 94, versículo 14. Pero a través de esta bondad, ¿cierto?, generalmente el racionalismo humano, y aún dentro de la iglesia, se tiende a pensar: ¿por qué es tan cruel el mundo? ¿Cierto? ¿Cuándo y cómo se inició la gobernación opresiva? Es decir, este apoderamiento de la maldad. La respuesta a esta pregunta tiene que ver con lo que ocurrió en el jardín del Edén. En los comienzos de la historia humana, un espíritu que se había vuelto egoísta y altivo, ¿cierto?, llevó a la práctica un plan para obtener la dominación mundial. Como consecuencia de su ardid, se convirtió en el gobernante de este mundo. ¿De qué le estoy hablando? Ciertamente un gobernante muy opresivo, como lo señala el libro de Juan en el capítulo 12, versículo 31. Se le llegó a conocer por el nombre de Satanás, el diablo, como se dice acá en Chile, el patas de alicate, el mandinga, ¿cierto? En otros lados se le dice el cachudo, se le dice el cola de flecha. Sí, de verdad, yo escuchaba así opiniones de indígenas, de otras naciones, de gente que está en la iglesia, ¿cierto? Y así lo manifestaban como el malulo, el maluco, el oscuro, etcétera, etcétera. Se le llegó a conocer con ese nombre, ¿cierto? Y él es el principal enemigo de Dios, después de que era el querubín protector, el que estaba ahí en el trono de Dios. Pero un día se engrandeció su corazón, y él, queriendo ser Dios, quería sentarse en el trono de Dios, haciéndose pasar por Dios. Se está apareciendo algunos pastores que están revelando ya, hermano Alfredo, el espíritu del anticristo, y ellos hablan de un Cristo que no es el de la Biblia. Están hablando de un Cristo que no es Jesucristo, que tiene otro nombre. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar alerta. Pero para continuar con esto, ¿cierto?, ¿dónde aparece esto? En el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 44, y en el libro de Revelación, también conocido como Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 9. Su treta egoísta para instaurar un gobierno que rivalizará con el bondadoso regir del Señor quedó descubierta poco después de la creación de Eva. Así pues, el mal gobierno se inició cuando Adán optó por independizarse de la gobernación de Dios y rechazar por completo su bondad
como lo dice el libro de Génesis en el capítulo 3, versículo del 1 al 6. Lejos de gobernarse a sí mismo, tanto él como Eva llegaron a estar realmente bajo la codiciosa y orgullosa influencia del diablo y se convirtieron en sus súbditos. Pero ¿cómo si ellos eran creación de Dios? Sí, pero Dios los dotó de libre albedrío. Y Dios les dijo que no comieran, ¿cierto? Del fruto, escúcheme bien, no de la manzana, de la pera, del kiwi, de la piña, del árbol del bien y el mal, de la ciencia del bien y el mal. Y ellos comieron, ¿cierto? Y después Adán fue tan cobarde, yo veo un acto de cobardía, y yo soy más cobarde que Adán. Sí, porque él le dijo al Señor, cuando le preguntó, y le pidió cuenta por lo que estaba haciendo, él le dijo, es que la culpa es de la mujer que me diste. O sea, hasta para eso era, como diríamos nosotros acá en Chile, desleal y pollerudo. Pollerudo, ¿cierto? Oye, pastor, me gustaría, usted acaba de tocar el tema del árbol de la ciencia. La gente está convencida que habla de un evento, que tiene un evento, una significación física, de comerse una manzana, comer una pera, pero es más que eso, es decir, fue la rotura de la confianza, de la lealtad que Dios esperaba. ¿Por qué? Porque le daba a Dios la autoridad o la soberanía de moverse. Cuando habla de ciencia, el conocimiento es en las cosas espirituales, en la cual se cortó toda posibilidad, se cortó la relación de Adán, por cuanto todos pecaron, uno pecó, ¿cierto? Entonces, allí la capacidad de autosuficiencia del hombre, de querer independizarse, Satanás la sabía y ahí lo pinchó, pero eso no fue con Adán, sino que todavía sigue siendo en estos días cuando el hombre quiere ser independiente de Dios y autosuficiente para gobernar su vida. Es decir, hermano, va a la iglesia, recibe a Cristo, no, yo no soy malo, yo debo todo. Un concepto de que tengo las cosas claras y evalúo según mi criterio. Eso es un poco allí, un poco quiero, en pocas palabras, decir el concepto de querer evaluar el hombre entre lo bueno y lo malo. Ahí está el pecado, ese es el pecado que prácticamente no es el concepto, porque la Eva se comió la manzana y... Claro, entonces aquí por ejemplo nosotros vemos, y lo conversábamos ayer en el estudio bíblico con Pastor Juan Kim, allá en la calle Hanover, de la misión Buenas Nuevas, ¿cierto? Él nos enseñaba de que ciertamente el hombre se ha vuelto, desde la separación que usted recién nos explicaba, con Dios, autosuficiente. Entonces, dicen, por ejemplo, yo he escuchado esto, lo escuché aquí, lo escuché en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, lo escuché en Estados Unidos, aún en Corea, ¿cierto? Y en países grandes. Yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo el otro día escuchaba a una vecina de ahí de nuestro negocio, que nos aflige mucho a nosotros, nos molesta mucho, y ella tiene un gran poderío económico, y permanentemente nos está molestando, ¿cierto? Y dice, pero si yo soy buena, yo soy generosa, es la autojustificación, y la Biblia dice claramente que no hay ninguno bueno, y si nosotros somos buenos, es porque hemos sido justificados por Cristo. Pero yo quiero detenerme precisamente en esto, ¿cierto? Ya que queremos profundizar, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar el justo regir de Dios, ¿cierto? En la vida del creyente. ¿Por qué es tan despiadado el mundo? Precisamente por esto, porque yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Mis estándares de justicia los establece el hombre, yo mismo. Ni siquiera los estándares, digamos, de las leyes sociales de cada país. Es más que eso, mis propios estándares los establezco yo y funciono. Los ateos, los agnósticos, el agnóstico principalmente funciona bajo los conceptos de sabiduría humana, establecen un marco de acción y funcionando dentro de su marco de acción, ellos se califican como buenos y como malos, pero también por producto de la sabiduría, y eso apunta mucho a lo que está hablando usted con respecto al árbol de la ciencia y el bien y el mal. Correcto. Pero ante los ojos de Dios está muy lejos de agradar o tener el espíritu y el corazón de Dios. Y la justicia con que será regida esta vida, este mundo, es con la justicia de Dios, no con la justicia humana. Ahora, ojo hermano Alfredo, yo también he visto en las redes sociales
que se coloca, por ejemplo, en páginas que dicen ser cristianas, ¿cierto? Y que uno investiga, ¿cierto? Porque tiene amigos que están ahí y dicen, todo el mundo me juzga. Yo leí el otro día, todo el mundo me juzga. Y el que debía de juzgarme, me perdonó. Sí, pero, a ver, ahí estamos en una línea muy, muy delgada, demasiado delgada. ¿Por qué? Porque la Biblia en el libro de Corintios dice juzgad con justo juicio, y si alguien hubiera cometido algún error, algo indebido, dice que tenemos que conversar con él, tenemos que hablar después con 2 testigos, y por último, si esta persona no entiende, tenerlo por gentil y publicano, ¿cierto? Entonces dice, si él no me juzga, ¿ya? ¿Por qué lo haces tú? Entonces, uno cuando lo lleva a la sencillez de la palabra, y esta gente cuando ya es confrontada por su vicio, por su mala vida, porque ellos creen estarlo haciendo bien, tanto hombres como mujeres, de verdad, dentro y fuera del matrimonio, haciendo cosas indebidas, dicen, el único que me puede juzgar es Dios. Y yo les contesto, ¿y tú no le tienes miedo a eso? Y quedan perplejos. Son parámetros humanos, decirle, digo, y bueno, y la Biblia nos advierte, dice, en el último tiempo lo bueno será visto malo. Un joven hoy día, un joven que camina bajo la dirección de Dios, para sus compañeros de universidad, que no tome vino, que no se droga, este está enfermo, este joven está con problemas, ¿me entiendes? Y lo malo, hacer corrupción, robarse los dineros de los pueblos, engañar, mentir, casarse 2 hombres bajo la institución tan honorable que tenemos nosotros como Carabineros de Chile, hoy día es aprobada por la cúpula de esta histórica institución como algo normal. ¿En qué mundo estamos viviendo? Es decir, Dios quisiera verle su cara, no de rabia, sino que de pena, a lo que ha llegado el hombre, donde está sobrepasando incluso las instituciones que guardan el orden y la patria. Y la patria. Claro, lo que pasa es que en definitiva esto obedece a la gran agenda del orden mundial, donde el lobby gay ocupa un espacio pero muy, muy primordial. Ya el lobby homosexual está ocupando un muy espacio en todas las esferas. Ellos están capacitando a toda su gente y la están mandando a todas las esferas. Y ya están infiltrados en los gobiernos. En cualquier congreso, en cualquier seminario, usted los ve reclamando su participación. Mire, justamente nosotros con Pastor Juan Kim estuvimos en la cuenta del Ministerio de Bienes Nacionales, que fue una excelente cuenta por lo demás, y después se trabajó en las comisiones. Y en la comisión que yo estaba, había un muchacho de una organización que se llama VIH Positivo. Es una organización de homosexuales que tienen SIDA, ¿ya? Y él lo dijo abiertamente, que el discurso del ministro era un discurso totalmente comunista, y que él le daba lo mismo que fuera de izquierda o de derecha, siempre y cuando se fijaran en la agenda que ellos tenían como homosexuales. Entonces, obviamente, la gente toda se quedó callada. Habían también sindicatos de empleadas de casa particular, de la papelera, gente de la Organización para la Liberación de Palestina, de la cual yo formé parte hace muchos años atrás. Sí, debo reconocerlo, sí. Uno tiene que ser sincero. Yo andaba con un pañuelo antes. Claro, sí, es verdad. Sí, es verdad. Y me tapaba la cara también, así. Sí, también. Entonces, yo levanté mi mano y yo le dije, mira, en realidad, o sea, esta reunión no es para venir a descargar frustraciones. Punto 1. Es para venir a mejorar el funcionamiento del ministerio y escuchar a todas las organizaciones sociales. ¿Cuál era mi objetivo? Ir a predicar el Evangelio. Y se hizo, gracias al Señor. Estuvimos ahí con Pastor Kim, ¿cierto? Convocando a mucha gente a que viniera a la iglesia, a que nos juntáramos. Pero yo veo el interés personal que tienen estos individuos. O sea, es un interés solamente individual. No hay un interés colectivo, porque él lo dijo. O sea, a mí no me interesa que sea de izquierda o de derecha, mientras a mí me presten atención, me da absolutamente lo mismo. Marcando presencia en todo. ¿Ya? Pero bueno, para que usted no se aburra, para que usted no se cambie de la señal distintiva, vamos
a una pequeña pausa y ya nos encontramos en Radio Encuentro, Tu Encuentro del Dial FM y también a través del www.encuentrofm.cl. Así que usted espérenos ahí, tranquilito, tranquilita, y sea como los hermanos de Berea. Vamos a insistir en esto, sea como los hermanos de Berea. Todo lo que decimos y todos los versículos que le estamos dando, usted anótelo y revíselos. Así que llegó el tiempo, hermano y hermana, de bajarse de la nube. Bájese de la nube porque usted no es Goku, ¿cierto? Bájese de la nube y usted escuche la eterna y poderosa palabra de Dios que lo llevará a la salvación. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo, siempre y cuando usted se haya arrepentido. Vamos a este corte, hermano Alfredo, y ya volvemos en su programa, La Obra de Gracia. Como la institución, yo creo que